nuestro Padre San José, según nos lo presenta desde algunas angulaturas, porque habló muchas veces de él Benedicto XVI. Solía abordar su figura en algún ángelus de Adviento, presentándolo naturalmente como una figura de ese tiempo de Adviento. Y porque él, José, lo mismo que María, fue la persona que vivió con una intensidad única la esperanza en forma doble, en forma de esperanza, virtud teologal, y en forma de espera, actitud psicológica, que ha de estar sustentada por la esperanza y por una virtud hija de la fortaleza, que es la paciencia. De manera que en ese tiempo en que están aguardando María y José la venida de Jesús, están ejercitando 2 de las 7 virtudes fundamentales infusas, una teologal, la esperanza, otra cardinal, la paciencia, que tiene, repito, como hija, la fortaleza, que tiene como hija la paciencia, porque la paciencia es virtud de los fuertes, que no significa fundamentalmente saber esperar, tener resignación para no alterarnos durante el tiempo de la espera. Eso es una parte pequeña de la paciencia, pero la paciencia es hija de la fortaleza, porque la paciencia consiste en resistir con buen rostro, con presencia de ánimo, con visión sobrenatural, resistir a las adversidades y contrariedades. Por eso decimos, aunque no se le invoca así en las letanías, pero se le invoca José fortísimo. Y al decir José fortísimo, estamos diciendo José pacientísimo, porque, repito, la paciencia es hija de la fortaleza. Pues bien, junto con María, José vive ese tiempo de la espera y de la preparación con una intensidad única. Es San Lucas el que presenta a María como desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Sin embargo, añade el Papa, el evangelista que mayor relieve da al padre legal de Jesús es San Mateo, porque lo que hace Mateo es explicarnos que el niño resultaba legalmente insertado en la descendencia davídica y así daba cumplimiento a las Escrituras, en las que el Mesías, lo sabemos, había sido profetizado como hijo de David. Pero la función de San José, su misión, su papel, no puede reducirse a este aspecto legal, sino que sobre todo, y esta es la gran palabra, tan breve e incluso tan poco sonora, que aparece en el Evangelio como única, pero total y completa descripción de San José. Es el modelo del hombre justo. Y añade el Papa, que acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento humano en perfecta sintonía con su esposa. Y esto es uno de los secretos de José, o de los principales secretos de José. La sintonía, o sea, tener el mismo tono, la misma modulación, el mismo volumen, la misma percepción y la misma acogida de los acontecimientos que tiene María. Y esa sintonía es milimétrica entre los dos. Y por eso es tan oportuno, dice Benedicto, que sepamos entablar como una especie de coloquio espiritual con San José, para que él nos ayude a vivir en plenitud el gran misterio de la fe. Después hace conmemoración de ese documento, exhortación apostólica preciosa, que
había escrito Juan Pablo II en el aniversario centenario de la encíclica sobre San José de León XIII, Quam Pluries, y al cumplirse 100 años, en los años 90 Juan Pablo II escribe la Redentoris Custos. Había escrito poco antes la Redentoris Mater por el año mariano. Y entonces aquí incide Benedicto en que en ese título de la exhortación está contenida toda la personalidad de José, porque ha sido diputado para eso, su vocación es esa, no puede entender su vida de otra manera que ser el custodio, el guardián del Redentor. Me gusta lo que decimos en las letanías, Christi defensor sedule, y una de ellas traducen diligente defensor de Cristo. Bueno, está bien, la diligencia es la rapidez, la solicitud del amor. Contra pereza, diligencia, pero diligere significa amar, o sea, contra pereza, amor que se da prisa, amor que sale de sí mismo para acudir a las necesidades del otro, como María en busca de su prima Isabel. Pero me gusta más ese otro adjetivo, celoso defensor de Cristo, porque el celo va más allá de la diligencia. La diligencia es prisa, pero el celo devora y el celo consume, el celo no deja descansar. Y este es José, el que emplea su vida toda, su tiempo, todo lo que podría haber sido suyo, lo sacrifica en aras de esta misión, defender celosamente a Cristo. Y por eso el Redentoris Custos nos enseña a nosotros a vivir en plenitud el misterio de Cristo. Entre los muchos aspectos que ponía de relieve en esa exhortación, que realmente es muy bonita y profunda, Juan Pablo II, uno de ellos, y no el menor, que pondera especialmente, es el silencio de José. Y añade Benedicto XVI, y me ha encantado leerlo, porque claro, nosotros hablamos del silencio, el silencio, y es la vida de una monja contemplativa, de una carmelita, el silencio exterior como vehículo para vivir el silencio interior, o sea, el silencio de las potencias, el silencio de los afectos, el silencio de la imaginación, el silencio de la memoria y el silencio de las complicaciones y tonterías que están siempre dialogando unas con otras dentro de nosotros. Y todo eso impide el espíritu de oración y devoción, impide la íntima y familiar comunicación con Dios, porque dos contrarios no pueden caber en un sujeto. Y si paso la vida comunicándome conmigo mismo o deseando comunicarme con el primero que se cruce en mi camino, entonces al no haber silencio no hay ese hilo directo con Dios. Por eso dice Benedicto XVI que el de San José es un silencio impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. Hoy hay muchos, no sé, parece que cuanto menos se reza, más se habla de la oración. Y cuanto menos se está de rodillas, más se está ocupado en talleres, en cursillos de oración. Y muchas veces esas metodologías son un poco o bastante tendentes. Ya lo desenmascaró el cardenal Ratzinger también al inicio de los años 90, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con un documento muy interesante, poniendo en guardia sobre los métodos orientales o orientalizantes de oración. Y hoy están a la orden del día los zen, los budas, las relajaciones, que muchas a veces cosas de esas tienen algo del demonio detrás, porque esos métodos, si vienen, como digo, del yoga, del budismo, van a parar a veces en casos hasta de posesiones.
Bueno, pues eso a veces lo que intenta propiciar, yo no digo que de una manera consciente, voluntariamente mala, pero detrás lleva eso otro. Lo que intenta propiciar es como una suerte de nirvana, de vacío, de lo que la Santa Madre la asustaba tanto cuando le decían suspender el pensamiento y no agarrarse a nada. Eso está en los antípodas precisamente del magisterio oracional que sobre nosotros quiere ejercer San José, porque él siempre nos señalará al Verbo encarnado. Y el suyo es un silencio impregnado de contemplación, pero no un silencio, si vale la expresión, lleno de vacío. Y esto es lo que dice el Papa: el silencio de San José no manifiesta un vacío interior, sino al contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos. Entonces aquí viene la pregunta que se impone siempre en ejercicio, porque los ejercicios no son solamente reflexiones más o menos hermosas o provechosas, sino que siempre van a parar también a un examen. Entonces la pregunta es, mi silencio, primero, está impregnado de contemplación. O sea, mis 2 horas de oración no son más que, como si dijéramos, un reposo más intenso de mi tenor habitual. O sea, yo no es que me meto en oración en ese tiempo, esas 2 horas que estoy en el coro, sino que intensifico todavía más y dedico sin más ocupaciones mi tiempo a eso, pero no porque lo anterior o lo foráneo a esas 2 horas no fuese oración. Por tanto, mi silencio primero, mirando a José, es impregnado de contemplación. Mi silencio me conduce a no estar dialogando con mis propios criterios para autoafirmarme en ellos, sino a una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. Porque si mi silencio está impregnado de contemplación, es una resonancia interior permanente de la voz de Dios dentro de mí. Y la voz de Dios tiene muchas veces forma de incomodidad y de fastidio, porque la voz de Dios para José fue 3 veces la misma. Levántate, toma al niño y a su madre. O sea, la voz de Dios fue: olvídate de tu descanso, de tus cosas, de tus proyectos y de tus planes. No aparecen muchas más voces de Dios a José, más que esas. Y entonces, disponibilidad total a la voluntad divina. Después, mi silencio manifiesta, y así me va poco a poco produciendo rentas espirituales en mi vida, manifiesta no un vacío interior, sino una plenitud de fe que guía todos mis pensamientos y actos, porque este es el objetivo del silencio, no el narcisismo espiritual, no, repito, la autorreafirmación en los criterios propios, sino mis pensamientos y actos están empapados de visión de fe. Para esto es el silencio. Y así lo presenta, creo que una de las mejores cosas que se han escrito sobre el silencio, el padre Filipón, en ese libro maravilloso, La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad. Tiene un libro que se titula El ascetismo, un capítulo, El ascetismo del silencio. Y entonces presenta 3 bloques en ese capítulo el padre Filipón. Del silencio exterior, que tanto hay que cultivar y que una carmelita lo tiene ya servido si se viven bien en su convento las leyes que han profesado, y si ella a nivel personal es exigente y fiel y observante, el silencio exterior ya lo tiene asegurado. Y de ese silencio exterior, dice el padre Filipón, basándose en la doctrina de Sor Isabel, al silencio interior,
que ya hemos dicho antes y lo sabemos. Silencio de imaginaciones, silencio de la inteligencia, para que no se levante en nosotros eso de lo que hablábamos antes, la soberbia intelectual, y silencio de la voluntad, del juicio propio, de los afectos, silencio de las heridas que se dice ahora que tanto claman por su curación porque me las han hecho injustamente y yo soy víctima de todo. Entonces, todo eso hay que silenciarlo, es el silencio interior. Pero del silencio exterior de palabras, entre día, palabras innecesarias, no digamos más ya si la palabra se convierte en una conversación, no digamos ya si con la conversación se roza, lo cual no es tan difícil, la caridad y la obediencia, que son las dos cosas que suelen salir perjudicadas cuando se falta el silencio. Y aún añadiría yo la virginidad, porque el corazón se escapa de ser posesión exclusiva de su esposo y se va buscando un desahoguito, un consuelo o lo que sea. Entonces, del silencio exterior al interior, y dice el padre Filipón, hasta llegar al sacrum silentium, al silencio que es el don de Dios que tiene abrazada al alma en su ambiente. Y esto también me lo recuerda esa poesía tan bonita de Sor Isabel en el Adviento, a la Virgen. Madre del Verbo, dime tu misterio. Dime cómo viviste en la tierra sumergida en constante adoración, envuelta en esa paz toda inefable, mientras llevabas en ti al don de Dios. La Virgen del Silencio. Bueno, pues ese silencio en mí, cultivado en esos tres estratos, mejor dicho, en los dos primeros, porque el último es infuso, es regalado, el sacrum silentium. Ese silencio en mí está propiciando que mis pensamientos, mis palabras cuando toquen, y mis silencios cuando toquen, y mis actos, estén movidos por el espíritu de fe y no por el espíritu propio. Y este es el magisterio de San José. Quizá por eso no le vemos hablar, no escuchamos ninguna palabra suya, porque quiere imponernos el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura de una manera muy, si vale la palabra, muy escénica, muy evidente, muy palmaria, el silencio de José. Y tan es así que no le escuchamos hablar nada. Y es verdad que nos hubiera gustado recoger siquiera una palabra, pero es que no la tenemos. Su palabra es Él y su palabra es su silencio, impregnado de contemplación. Un silencio, sigue diciendo Benedicto XVI, gracias al cual San José, al unísono con María, otra vez, antes habló de sintonía con María, ahora usa una palabra que es sinónimo, unísono, un solo sonido, sintonía, un solo tono. Me decía a mí aquella monjita después de unos ejercicios, ¿cómo me han gustado, padre? Es que además estamos en la misma onda, porque yo sintocino muchísimo con usted. Sintocino con usted en todo. Y yo entonces le dije, ¿pero fresco o añejo el tocino? O entreverado, como es el de mi tierra. Bueno, pues no significa el mismo tocino, sino el mismo tono, sintonía. Y claro, eso es hablemos en terminología musical, como hoy también han cantado, aunque la Santa Madre no quería eso, pero yo me alegro en este caso de que se lo salten. No cantarán nunca por punto, dice la Santa Madre. Por punto, es el contrapunto. Claro, y el contrapunto es polifonía. Y la polifonía tiene que estar perfectamente sintonizada, porque como tengas al lado a un barítono como el que yo tengo y quieras seguir la cosa, no crean que no, él compone otra melodía sobre la marcha. Lo que pasa es que lo hace un poco sottovoce y con sordina, pero ese barítono particular que tengo yo es fantástico. Sigue, él tiene su propio pentagrama de todo. Pero en fin, bueno, pues la sintonía
es cantar por punto, acordadamente, y ya puede ir la cosa a 3 o 4 tiempos, y hasta 7 voces. Don Bosco dirigía, lo dirigía alguno de sus salesianos, en la Basílica de María Auxiliadora o en iglesias grandes en Turín, 3 masas corales, cada una en un sitio de la iglesia, en el coro trascendente, 3 masas corales, cada una a lo mejor con 200 muchachos. Aquello dicen que era una cosa fuera de serie, porque tienen un gran compositor los salesianos que tienen cosas muy bonitas. Costamagna, Monseñor Costamagna, que luego se fue de los primeros misioneros a Argentina. Bueno, pues los salesianos para eso han sido únicos. Y ya digo, al mismo tiempo conjuntar 3 masas corales en una iglesia grande y cada una con sus voces y sus tiempos. Claro, cada uno tenía que tener un director perfecto y a su vez el director de todos que se pondría donde le vieran por espejos, o no sé cómo lo harían entonces, que no había los medios de ahora. Bueno, pues la sintonía es necesarísima, porque pensemos que solamente una de las cuerdas de uno de los coros se despiste. Pues ya lo hemos liado todo, porque las cuerdas tienen que ir, eso de ahí viene, acordadas. El acuerdo es eso, el que las cuerdas vayan conforme. Bueno, pues todo esto es la sintonía, que es lo mismo que tiene que pasar en una comunidad, y es al unísono. ¿Qué dicen los Hechos de los Apóstoles? Cor unum, et anima una. Después cada corazón y cada ánima tiene su timbre de voz, tiene sus maneras de expresarse, pero el texto resultante tiene concordancia. De ahí viene concordar, de concordia, corazón con corazón, y que los corazones vayan al unísono. Bueno, pues este es José, digamos sintonía, digamos al unísono, pero es un unísono con María que guarda la palabra de Dios conocida a través de las Sagradas Escrituras, confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús. Este es un ejercicio espiritual que no acostumbramos mucho a practicar. Yo confronto los acontecimientos de mi vida con la palabra de Jesús y con los de la vida de Jesús. ¿Por qué no veo esto? Hoy se lleva mucho esto, y cada vez más, en la gente que produce la sociedad. Es que no lo veo. Como todo es un subjetivismo, todo es la dictadura del relativismo, todo es una fenomenología, lo que me parece, pero no hay metafísica, lo que es. Entonces, es que no lo veo. Pero déjate curar la ceguera por Jesús. No. Yo, tierra mezclada con saliva, eso me da asco a mí. No. Hoy lo pensaba yo, que pocas curaciones corporales y espirituales hubiera podido hacer Jesús si hubiera tenido que obedecer todas las normas eclesiásticas que nos han impuesto en la pandemia. Porque eso no lo podía haber hecho, desde luego. Mezclar tierra con la saliva para curar al ciego. Tocar al leproso tampoco. Dejarse tocar los pies por la otra tampoco. Y así sucesivamente. Entonces, haber hecho iba a decir una palabra muy fuerte, haber hecho el necio, de la manera que lo hemos hecho nosotros con los bozales y las pringues y las comuniones en las manos y la fuera agua bendita, pues no le hubiera permitido hacer nada. Pero yo es que soy un poco así. Es que me blindo y establezco yo los criterios de actuación. No, yo no entro por ahí. Pues claro, no estás confrontando tu vida con la palabra de Dios y no te estás dejando hacer hombre nuevo como veíamos hoy. ¿Por qué eso? ¿A qué viene ahora? Mezclar tierra con la saliva y hacer un poco de barro. Es la creación del nuevo Adán y es el colmo de la ley de la encarnación, de un Dios que baja a nuestro barro y tiene que incluso someterse a circunstancias, perdonen la palabra, un poco asquerositas, un poco repugnantes. Y es lo que nos está enseñando con todo eso. Pero si el ciego hubiera empezado a manotear, pues no acaba viendo. Por eso también a los demás les choca esa curación.
porque no respondía a parámetros lógicos. Lo primero que había sido hecha en un sábado. Lo segundo, por aquel rabí Galileo que era más raro que hecho de encargo, que nadie sabíamos de dónde salía. Lo tercero, a este hombre que está empecatado y ahora el baile cura. Pero claro, ¿qué pasa? Que nosotros somos un poco así. Tenemos ese apriorismo de los fariseos. Esto no puede ser. No, deja a Dios ser Dios y contrasta tu vida con su palabra. Porque si José hubiera aplicado su lógica, desde luego no hubiera sido custodio del Redentor. Todo era raro, todo era muy difícilmente aceptable, todo era muy molesto, todo era políticamente muy incorrecto, todo le ponía a él en berlina a cada paso. Pero era la palabra de Dios. Le venía por el ángel, pero era la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es su actitud? Sigue diciendo Benedicto XVI. Un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición al Señor, oración de adoración de su santísima voluntad, oración de confianza sin reservas en su providencia. 3 datos preciosos de la oración. Oración de bendición del Señor. Si quieren, digamos, oración de acción de gracias. Porque la bendición es un término hebreo, judaico, la veraká, bendito sea Señor, es al mismo tiempo alabanza y gratitud. Entonces, la oración de bendición, oración de adoración de la santísima voluntad de Dios, que es adoración del mismo Dios, pero manifestado en su voluntad. Porque Dios es su voluntad, se identifica con su ser. Decía Sor Ángela de la Cruz, quisiera levantar un altar a la voluntad de Dios para estar adorándola día y noche. Oración de adoración a la voluntad de Dios y oración de confianza sin reservas en su providencia. Tenemos ahí 3 cauces de oración. Y no sé si fomentamos mucho la oración primera, la de alabanza, la de acción de gracia, incluso en el rezo del oficio divino, que es para eso sobre todo. También es oración de intercesión, por supuesto. Pero los glorias del oficio divino tienen que servirnos de despertadores siempre, para retomar ese deseo en medio de las distracciones o de la rutina o del sueño o del cansancio, pero el gloria, con su inclinación profunda, bendición al Señor. Y después adoración a su voluntad. Y además, confianza sin reservas en su providencia. Y añade Benedicto XVI un pensamiento muy bonito. No se exagera si se piensa que precisamente de su padre José, Jesús aprendió en el plano humano la fuerte interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia, la justicia superior que él un día enseñará a sus discípulos. Es un pensamiento un poco atrevido, pero es profundamente teológico, porque hablamos en Jesús de su ciencia divina, de su ciencia beatífica, de su ciencia infusa y de su ciencia adquirida o experimental, o sea, de su ciencia humana como perfecto hombre, ciencia a cuyo proceso progresivo, paulatino, quiso supeditar la sabiduría infinita que tiene como Dios. Y entonces, en este sentido, aprende de José. Pero no solo Jesús aprende de José a orar, no solo aprende a gesticular o a sonreír, porque se parecería mucho a su padre y en los andares y en todo, sino que aprende la manera de ser, la psicología humana de José. ¿Y cuál es la psicología humana de José? Una fuerte interioridad. Y eso lo aprende humanamente hablando Jesús. Maravilloso este pensamiento. Hay que ver a este chico, qué seriote es, qué formal, qué responsable, como su padre, ha salido a su padre. Pues eso, es así, ha salido a su padre. Claro, las cosas por ósmosis se reciben. Pues pensar que José humanamente, Jesús, toma eso de su padre, es impresionante y al mismo tiempo me está diciendo, si yo soy hermano pequeño de Jesús, que es mi hermano mayor,
tengo que aprender eso de mi padre. En fin, iba a decir que las mujeres aprenden más de las madres, pero también el cabeza de familia marca el fiel de la balanza, la brújula para la navegación. Entonces, la familia que tiene un padre, cada vez hay menos, porque cada vez hay menos hombres y menos mujeres. Nadie es nadie ya. Pero, en fin, alguno quedará. Entonces, la familia que tiene un padre, pues es que eso marca, no cabe duda, un marchamo, y este es José. Entonces, ¿cuál es el sello de José? Ese silencio impregnado de contemplación, una fuerte interioridad que es la base de la justicia que después Jesús, perfecto hombre, enseñará a sus discípulos. Así que termina diciendo en este Ángelus precioso, como ven, del 18 de diciembre de 2005, cuando llevaba medio año de Papa, Benedicto XVI termina diciendo: dejémonos contagiar por el silencio de San José. Nos es muy necesario, en un mundo a menudo demasiado ruidoso que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios, también en los conventos. Cuánto torno, cuánto teléfono, cuánta visita, cuánto locutorio. Corten todo lo que puedan, que si no, poco a poco, aunque parezca que no, el mundo es que va así como un tsunami. Y estamos en el mundo, por mucho que estemos detrás de rejas o estén. Entonces hay que cortar. Eso también los ejercicios hay que revisar. Esto quizá no tanto. Tanto el teléfono, el locutorio, las comunicaciones, mensajes, lo otro, vengan mensajes, los contestadores de las monjas. Yo creo que son peor que Lola. Ahí les dicen de todo y les dejan. Sí, la gente quiere que se rece, pero cuanto menos mejor. Es que hay que estar enterada. A mí me hace esto una gracia. Algunas te lo dicen. Y claro, las de los periódicos y los telediarios. Que hay que estar enteradas para pedir. Eso es como aquel que te quiere sonsacar algo. Esto es muy propio también de almas espirituales. No, yo no es que me interese para rezar por usted. Sí. Porque te come vivo la curiosidad, déjame de rezar. Tú reza por mí, que el Señor ya lo sabe. Tú Bueno, pues el silencio. Dejémonos contagiar por el silencio. Las monjas se ríen por dos cosas, o porque les hace gracia el chiste, o porque dice ha dado en el clavo, por las dos cosas. Entonces dejémonos contagiar por el silencio de José, que nos es muy necesario. Y termina el Papa y yo con él. Cultivemos el recogimiento interior para acoger y tener siempre a Jesús en nuestra vida. Amén, amén, amén.